Buenos días and good morning, everyone. Empezamos ya con este panel maravilloso para hacer la presentación del informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa del Caribe de Nicaragua. Me gustaría primero darle la más cordial bienvenida y ahora las voy a presentar y los voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa, pero no sin antes recordar cuán fundamental es Nicaragua para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un monitoreo reforzado. Hace un par de días tuvimos una reunión con organizaciones de la sociedad civil, con periodistas, y alguno preguntaba cómo es que Nicaragua no está en la agenda de este periodo de sesiones. Y mi aclaración fue: Nicaragua no está en la agenda de sesiones, de audiencias, pero está en la agenda de la Comisión Interamericana en este momento y en este periodo de sesiones, con la presentación de este informe que forma parte de una serie de informes temáticos que la Comisión Interamericana ha elaborado en los últimos años para documentar la evolución de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Todas aquí sabemos que desde 2018 la Comisión Interamericana ha publicado los informes sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, migración forzada de personas nicaragüenses en Costa Rica, personas privadas de libertad en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018, concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho, cierre del espacio cívico en Nicaragua, y hoy estamos presentando un séptimo informe. Con esta presentación, con esta publicación, la Comisión Interamericana no solo quiere llamar la atención sobre la gravedad de la violencia, el despojo territorial y la represión que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe, sino quiere señalar especialmente este trabajo longitudinal que hace el monitoreo al convertirse en la verdadera conciencia interamericana. Es la Comisión Interamericana quien mantiene en la conversación interamericana, junto con las organizaciones de la sociedad civil como Race and Equality, la atención a situaciones de crisis que podrían pasar al olvido porque se nos sobrepasan, se solapan con muchas otras crisis que están pasando en la región. Quiero darle la bienvenida a Margaret May Macaulay, nuestra expresidenta de la Comisión Interamericana, y también quiero darle la bienvenida a Marion Bettel, nuestra futura comisionada de la Comisión Interamericana. Entonces, aquí están el pasado, el presente y el futuro, ¿no?, de las comisionadas, que además las mujeres, que además las mujeres del CARICOM, las mujeres que también mantienen una agenda viva sobre personas afrodescendientes y las mujeres que han estado en el liderazgo de la Comisión Interamericana. Me gustaría presentar a las panelistas. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta actividad. Va a durar más o menos una hora para que tengamos todas claras la agenda. Yo les suplico también a los panelistas moderarse en el uso de la palabra. Yo voy a llevar el tiempo. No es que me guste llevar el tiempo, pero pues es mi trabajo de moderadora. Vamos a iniciar con la presentación de la comisionada Gloria Monique Dimiz. Gloria Monique Dimiz es la comisionada relatora para personas afrodescendientes. Contará usted, comisionada, con 25 minutos. Luego vamos a escuchar a Nexa Alfred, presidenta del Mecanismo de Expertas sobre los Derechos de las Personas, Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que está a mi extrema derecha. Luego, aquí a mi lado izquierdo, está Carlos Quesada, director ejecutivo del Centro por la Raza e Igualdad. Y a mi extrema izquierda está Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. Asimismo, va a participar con un video la señora Becky McCrae, y estamos listas para pasar el video después de escuchar a Nexa Alfred. Así es que, querida comisionada Dimiz, le doy la palabra hasta por 20 minutos.
Morning still. Yeah. Good morning. I would like to greet everyone joining us today and to extend special appreciation to the civil society organizations and our panelists present. Thank you very much for being here. I would like to begin by expressing my recognition to the organizations, communities, and human rights defenders who have courageously and persistently contributed to documenting what is happening on Nicaragua's Caribbean coast. Many of them have done so in contexts of risk and repression. I apologize. My text is slipping away from me. And their testimonies from the heart of this report. I want to say that again because it should not get lost. Many of the human rights defenders, civil society organizations, and activists have contributed to this report in the context of risk and repression, and their testimonies form the heart of this report. At this time, I would like to recognize the indigenous and Afro-descendant leaders who were forced to flee the country and whom the Inter-American Commission on Human Rights interviewed in Costa Rica in 2024. Their voices and experiences provided crucial insights into the violence, displacement, and loss endured by their communities. In this presentation, I will refer to the report, Violence Against Indigenous and Afro-Descendant Peoples of the Caribbean Coast of Nicaragua. The purpose of this launch is to share with you the main findings and recommendations of the report, which analyzes how structural violence, territorial dispossession, and state repression have profoundly affected the rights of indigenous and Afro-descendant peoples on the Caribbean coast, threatening their physical and cultural survival as collective peoples in Nicaragua. Looking at the historical context and general framework, since the 1980s, the Inter-American Commission has closely monitored the situation of indigenous and Afro-descendant peoples of Nicaragua's Caribbean coast. The Inter-American Commission has deployed all its mechanisms to protect their rights through the processing of individual petitions, the granting of precautionary measures, requests for professional measures before the Inter-American Court of Human Rights, the holding of public hearings, working visits, and the preparation of thematic and country reports. Historically, the indigenous and Afro-descendant people of Nicaragua's Caribbean coast have endured structural discrimination, racism, and violence. The conditions are not recent. They are the result of long-standing structural problems that persist to this day. The lack of recognition and effective guarantees of their rights to self-determination and collective ownership, and the continued dispossession of their lands, territories, and national resources. The Caribbean coast represents more than 43% of Nicaragua's national territory and is home to indigenous and Afro-descendant peoples such as Miskito, Majangna, Rama, Ulwa, Garifuna, and Creole communities, among others.
These people have their own systems of governance, customary law, and a worldview that links their collective existence to the land, water, and forest. The adoption of the Autonomy Statute in 1987 marked a historic milestone. For the first time, the Nicaraguan state formally recognized the collective identity and land rights and institutions of these people. This was an essential step towards inclusion and intercultural governance within a unified state. However, the promise of autonomy has gradually been undermined. Since the 1980s, the communities have also seen portrayed by the Sandinista regime as political adversaries, a stigma that continues to justify repression and marginalization today. Over time, structural neglect, underfunding, and political interference weakened the autonomous institutions and eroded their capacity to protect community interests. From the mid-2000s onward, and particularly after 2018, the Commission has documented an accelerated process of political re-centralization, the co-option of regional and communal authorities, and practical dismantling of the autonomous regime. This deterioration deepened with the constitutional reforms of 2024, which consolidated the executive's absolute control and effectively dismantled the remaining foundations of autonomy. Particularly alarming are the constitutional changes that entered into force in 2025, eliminating democratic checks and balances, and undoing the 1987 Autonomy Statute, a framework that had once represented a historic milestone in the recognition of collective rights. Even as this report is being finalized and presented, the Inter-American Commission's Special Monitoring Mechanism for Nicaragua, MICENI, received alarming information about new regressive legislation, such as the Border Territory Law, Ley de Territorio Fronterizo, which further legitimizes dispossession and displacement of indigenous and Afro-descendant peoples from their ancestral territories, affecting more than 100 communities along Nicaragua's northern and southern borders. As we explore structural factors behind the violence, the report explains that the current humanitarian crisis on Nicaragua's Caribbean coast is sustained by a set of deep and interconnected structural factors. These factors reveal how the state's inaction and, in many cases, its direct participation has enabled the continuation of violence, dispossession, and repression against indigenous and Afro-descendant peoples. The first of these factors is the dismantling of the autonomous regime. Institutions that historically represented the interest of the communities have been gradually absorbed by the ruling party. Beginning in 2015, parallel governments were imposed, displacing traditional authorities from their territories and leaving the population unprotected. Another is the lack of legal security over communal territories. Between 2005 and 2015, the state Title 23
indigenous, and Afro-descendant territories under Law Number 445 on the communal property regime and in partial compliance with rulings of the Inter-American Court. However, the sanitation process was suspended in 2014. This interruption allowed the advance of armed settlers, private companies, and organized crime actors into communal lands, generating conflicts, displacement, and serious human rights violations. The report also identifies the expansions of an extrafist model without prior consultation. In recent years, mining, forestry, and cattle ranching concessions have been granted to national and foreign companies without respecting the right of communities to free, prior, and informed consultation. These projects not only degrade the environment, but also cause forced displacement, deforestation, and the loss of livelihoods. Finally, the Commission emphasizes the repression and closure of civic space. More than 75 local civil society organizations have been canceled, including Seyutkan, Fatkanik, and Fundación del Río. Community journalists and defenders have been harassed, detained, and forced into exile. The result is an imposed silence and isolation in which violence continues unchecked and unpunished. The Inter-American Commission on Human Rights has documented a sustained pattern of armed violence, dispossession, and repression against the communities of the Caribbean coast. This pattern is characterized by the continuity of armed attacks carried out by settlers and organized crime groups, the killing and criminalization of traditional authorities, community leaders, and territorial defenders, threats, harassment, and extortion against entire communities, acts of torture and sexual violence, and a prevailing climate of impunity in a context of absolute concentration of power in the executive. Between 2020 and 2024, this escalation of violence reached unprecedented levels. Communities themselves have described several large-scale attacks as massacres because of their magnitude and the numbers of lives lost. Since 2015, the Commission and the Inter-American Court on Human Rights have granted precautionary measures and professional measures to more than 15 affected communities and their leaders, none of which have been implemented by the state. The militarization of the region and the complicity of security forces have deepened a climate of terror and normalized violence and dispossession in the Caribbean coast. As previously mentioned, other grave forms of violence accompanied these attacks: the selective killing of community leaders and forest rangers, sexual violence used as a tool of terror, particularly against women and girls, and the forced displacement of hundreds of families to Honduras and Costa Rica. The report also warns for the criminalization and arbitrary detention of indigenous and Afro-descendant persons, particularly community leaders, territorial authorities, and environmental defenders. The Inter-American Commission on Human Rights received information on at least 20 people detained in recent years for defending their territories or expressing critical opinions.
Among them are Brooklyn Riviera and Nancy Elizabeth Henriquez, both leaders of the indigenous political Yatama, detained and harassed for their leadership and political representation, as well as Statman Fagot, former regional leader. Some of them are even considered victims of enforced disappearance under international law. The Commission also documented the detention of at least 11 Majagna traditional authorities and forest rangers who were persecuted and deprived of liberty for opposing the invasion of settlers and the illegal extraction of natural resources. In many cases, the detentions occur without a judicial warrant and are accompanied by raids, threats, and harassment of family members. The detainees remain in inhumane conditions, subject to prolonged isolation, denial of medical care, and constant surveillance, violating their rights to liberty, physical integrity, and dignity. These practices reveal how the criminal justice system has turned into an instrument of intimidation and punishment against those who defend their rights. Indigenous persons deprived of liberty experience aggravated conditions of detention due to multiple and intersecting forms of discrimination. They are in prisons, isolated from their communities, denied the rights to speak their language, and subjected to harsher and more degrading conditions of detention, including ill treatment by other inmates. All of this takes place in the context of structural impunity. Authorities fail to investigate crimes or guarantee access to justice, and in some cases even criminalize the victims themselves. As the Inter-American Commission on Human Rights has repeatedly documented, the justice system in Nicaragua has become a mechanism of repression rather than protection. The report shows that the violence on the Caribbean coast not only destroys lives, but also threatens the cultural continuity of indigenous and Afro-descendant peoples. For these communities, territory is not simply property. It is the foundation of their identity, spirituality, language, and systems of knowledge. When indigenous and Afro-descendant peoples are stripped of their ancestral lands, they also lose their history, symbols, and the ability to transmit collective life to future generations. The Commission has received information indicating a real risk of cultural disappearance that could amount to a process of ethnocide. The loss of communal territories directly undermines the physical and cultural survival of these peoples and consequently poses a threat to the diversity, memory, and spiritual heritage of the Nicaraguan nation as a whole. According to the Commission's analysis, the situation on Nicaragua's Caribbean coast continues a prolonged human rights crisis marked by structural violence, impunity, and institutional weakening. The report demonstrates that indigenous and Afro-descendant communities face grave violations of the rights to life, personal integrity, and collective property committed by armed groups acting with the tolerance of or acquiescence of the state. Killings, assaults, threats, and forced displacement have become part of everyday life, while authorities remain silent or deny the facts.
the Commission concludes that the autonomous regime has been progressively dismantled, eroding the mechanisms of representation and self-determination that once allowed these people to have a voice in the management of their territories. The co-optation of regional and communal structures by the partisan actors has hollowed out the autonomy statute, turning a model of democratic participation into a tool of political and economic control. The situation is compounded by structural impunity, which shields perpetrators and perpetuates the cycle of violence. Thank you. Thank you, Commissioner Demise. How important it is to have a report that has a methodology of intersectionalities. For instance, when we bring human rights analysis with the indigenous perspective and Afro-descendant perspective, there are results of how violence, impunity has a long-standing effect in the life of people. I would like to ask a nuestra siguiente panelista, Anexa Alfred, su presentación por 7 minutos. Tengo que decir que el informe, the report has secondary sources that has to do with a lot of information provided by United Nations agencies, such as the High Commissioner Office of Human Rights, ACREN, ACNUR, and we highly respect the work that different agencies and independent commissioners do in the United Nations. And Anexa, we love and respect so much your work, and thank you so much for being here, that you are an icon in reporting and raising awareness on this topic. So Anexa Alfred, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, muy bienvenida. Te damos la palabra por 7 minutos. I'm used to that. No, it's okay. Thank you so much for those warming words, Tanya. Tinki pali, pasta ora tinki kayaba ya wansna, wan papasrada na hayuwa dukiara, dawan manani kumibani walkabia, and wan uplikanani walsin. Unas palabras en mi lengua materna, que es el miskito, el pueblo miskito a la cual yo pertenezco, un pueblo binacional que habita en Nicaragua, Honduras, en las islas de San Andrés y Archipiélago, y ahora, dada la situación que ha sido descrita ahora, hay una población grande desplazada en Costa Rica. Señora Presidenta, distinguidos comisionadas y comisionados, representantes de Estado, la sociedad civil, hermanos y hermanas, comparezco hoy en calidad del presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y como víctima del destierro forzado por el régimen de Nicaragua tras asumir el mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sobre todo como hija del pueblo miskito. Hablar de este triple lugar técnico, íntimo, legítimo, no es sencillo, pero es necesario. Agradezco profundamente la adopción de este informe, que representa un paso fundamental para la justicia interamericana y la memoria de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua. Al visibilizar la crisis de derechos humanos que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe, este documento confirma lo que las comunidades indígenas, miskito, mayangna, ramas, ulvas y afrodescendientes, criol y garífuna, hemos venido denunciando de manera persistente durante décadas la existencia de un patrón sostenido y estructural de violencia, despojo territorial y destrucción de los pilares que sostienen la continuidad histórica y cultural de estos pueblos.
Hoy quiero invitar a esta honorable comisión a mirar estos hallazgos desde una perspectiva más amplia, la de los riesgos reales y crecientes de un proceso de genocidio cultural, como se ha mencionado en este informe. No usamos este término a la ligera, lo empleamos con un pleno respeto a los estándares internacionales y conscientes de que implica analizar no solo actos violentos individualizados, sino patrones que buscan destruir la existencia cultural, territorial y colectiva de los pueblos. Tenemos interpretación y las intérpretes sufren. Ok, es que estoy acostumbrada a 1 minuto 30. Bueno, vamos a bajarle al ritmo. La velocidad. Bueno, me dan 1 minuto, sí. Y quiero enfatizar que estos patrones, que estos son patrones que se han venido desarrollando desde la década de los 80. Quiero conmemorar lo ocurrido en la llamada Navidad Roja, un operativo militar documentado por la CIDH y que devastó comunidades mixtas. Miles de personas fueron desplazadas, cientos asesinados y se generó un trauma generacional colectivo que persiste hasta hoy. Ese evento no fue un hecho aislado, fue un intento de quebrantar a los pueblos indígenas que demandan el derecho a la libre determinación mediante un régimen autonómico que les permitieran mantener sus formas tradicionales de organización política, social, cultural y la continuidad como pueblo. Hoy la CIDH presenta un informe que no solo describe violaciones, describe un proceso de desmantelamiento cultural que afecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe, de un modo que el derecho internacional reconoce como una amenaza a su existencia colectiva. Este informe muestra claramente varios elementos que en el derecho internacional contemporáneo se consideran señales de alerta para la Convención del Genocidio Cultural. En primer lugar, la destrucción sistemática de la relación entre los pueblos y sus territorios ancestrales a través de invasión violentas, despojos, apropiación de recursos, incendios, desplazamiento forzado. Para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, el territorio no es solo un espacio físico, es la base de su identidad, su espiritualidad, su lengua y su continuidad como pueblo. Cuando se destruye el territorio, se destruye también la cultura. En segundo lugar, el informe documenta el desmantelamiento del régimen autonómico y la imposición de unas estructuras paralelas de gobierno alineados con el poder central. Este vaciamiento de la autonomía junto con la erosión de los sistemas propios de toma de decisión constituyen un ataque directo a los elementos esenciales del autogobierno indígena y afrodescendiente. Sin autogobierno no hay autodeterminación y sin autodeterminación la cultura no puede reproducirse. En tercer lugar, la CIDH evidencia violencia recurrente contra líderes comunales, sabios y autoridades tradicionales. La eliminación y persecución de quienes sostienen la transmisión de la memoria cultural es uno de los indicadores clásicos de un proceso de destrucción cultural. En cuarto lugar, el desplazamiento forzado de comunidades enteras documentadas por el informe no solo quiebra la continuidad como pueblo, sino que rompe con la transmisión generacional de la identidad, lengua y forma de vida. Como experta de Naciones Unidas, quiero subrayar que este informe aporta evidencia indispensable para comprender el deterioro estructural de los derechos colectivos a la libre determinación, territorio, cultura, economía, política de estos pueblos. Lo que enfrentan los pueblos en la costa caribe no es un conjunto de incidentes dispersos, es un patrón estructural que vulnera los pilares del derecho internacional de los pueblos indígenas. El vínculo espiritual con el territorio, las instituciones propias, la transmisión de cultura, el autogobierno, la autonomía y la seguridad colectiva. Quiero ser clara, la ONU no define de manera legal el genocidio cultural. Sin embargo, sus mecanismos de alerta temprana identifican ciertos indicadores críticos: pérdida del territorio como base espiritual y material, desarticulación del autogobierno y el sistema normativo propio, persecución, neutralización de autoridades tradicionales, desplazamiento forzado que desintegra la transmisión generacional, el sostenimiento del daño mediante impunidad sistemática. Todos estos elementos aparecen en este informe. Como ENRI, no nos corresponde afirmar conclusiones penales, pero sí corresponde advertir los indicadores de riesgo para la integridad cultural de los pueblos de la costa caribe son extremadamente altos. La doctrina de la ONU indica que cuando estos indicadores convergen, la comunidad internacional tiene obligación de actuar. Como experta mantengo la independencia y la neutralidad que exige la ONU. Como ser humano, como indígena mixquito, no puedo ignorar
lo que viven hoy muchas comunidades indígenas y afrodescendientes enteras, líderes, defensores indígenas, la persecución, criminalización, destierro y exilio forzado. La represión transnacional que padecí no fue un hecho aislado, sino parte de la estrategia más amplia para silenciar a las voces de líderes defensores indígenas que defienden los derechos colectivos de los pueblos y del intento sistemático de eliminar cualquier espacio autónomo de decisión indígena. ¿Un minuto más? ¿Me regalas un minuto para concluir? Un minutito para concluir, pero un minutito. Un minuto, ok. No puedo dejar de mencionar el caso del Taupla Brooklyn Rivera, que hoy cumple 25 meses y 21 días desaparecidos en manos del régimen sandinista de los Ortega y Murillo. Me uno al llamado de los pueblos indígenas y a su familia exigiendo prueba de vida y el derecho a la verdad. ¿Dónde está el Taupla? La desaparición del Taupla Rivera no es solo una agresión a una persona, es un ataque directo a la capacidad del liderazgo, la memoria colectiva y la autonomía comunitaria. El llamado a la acción, declarar la situación de la costa caribe como de riesgo severo para la supervivencia cultural, la creación de un mecanismo de monitoreo internacional permanente sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes con enfoque colectivo y ético que incorpore en su seguimiento una línea especial de análisis sobre riesgo del genocidio cultural. Muchísimas gracias, Tiki Pale. Gracias, Anexa. Gracias por traer conceptos como el desmantelamiento cultural, el genocidio cultural, la impunidad. Qué importantes estos elementos fundamentales. Vamos a pasar el video de Becky McCrae Urbina, la jurista indígena e integrante fundadora de APIAN y la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Estamos listas para ver a Becky en esta enorme pantalla. Estimados miembros de la CID, estimado público presente, soy Becky McCrae Urbina, indígena rama, nicaragüense y abogada de profesión. Quiero, en nombre de los pueblos indígenas, afrodescendientes y el mío, expresar nuestro agradecimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su equipo por su compromiso en monitorear y visibilizar de forma continua la situación de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua y, en particular, por el trabajo investigativo presentado hoy denominado Violencia contra Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua 2025. Asimismo, a las diferentes expresiones organizadas y movimientos de los pueblos indígenas afrodescendientes quienes colaboraron con la CID. El informe narrado visibiliza la magnitud de la situación de violaciones de derechos humanos sistemática y estructural que viven nuestros pueblos originarios, junto con otros contextos de discriminación, racismo, exclusión social y pobreza extrema, sumado a la ausencia total del Estado de Derecho y la persistente represión estatal en un marco de impunidad estructural. La CID en su informe señala las obligaciones del Estado de Nicaragua y por su incumplimiento ha desatado una crisis sin precedentes de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Cada hecho narrado en el informe representa la voz de las víctimas y sus familiares que se han querido silenciar, imponiendo un clima de terror y represión. Sin embargo, han manifestado la realidad que viven y siguen con la esperanza de que su verdad sea conocida para exigir justicia y no repetición. El informe expone y detalla cronológicamente una realidad remotamente contada y conocida a nivel nacional e internacional sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. Asimismo, el informe presta atención a la creación de gobiernos comunales paralelos, los cuales carecen de legitimidad porque se tratan de estructuras impuestas que están funcionando de forma alineada a los designios del Ejecutivo y que han facilitado el control directo y la explotación de los territorios y recursos naturales de la costa caribe, en beneficio del propio régimen de Daniel Ortega, así como de industrias ganaderas, de monocultivo, madereras y minerías, entre otras. Ante todas las denuncias, peticiones y reclamos, el gobierno guarda silencio, lejos de adoptar medidas efectivas para investigar o sancionar estos hechos. Mantiene un clima de terror y represión utilizando la invasión de colonos como un mecanismo más de control y sometimiento contra nuestros pueblos, quienes históricamente han sido estigmatizados como opositores políticos, obligando a comunitarios, familias y comunidades enteras a desplazarnos forzosamente en condiciones precarias. La grave crisis en los territorios ha provocado que la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes tribales de la costa caribe de Nicaragua esté en riesgo. Así lo dice textualmente el informe de la CID
y es que existe una profunda fragmentación en el tejido social y comunitario. Prevalece el miedo, la incertidumbre y la desconfianza, lo que ha provocado que se erosione la cohesión interna en las comunidades y su capacidad para defender sus derechos territoriales e individuales elementales. Por tanto, considero necesario e importante el presente trabajo de investigación muy complejo realizado por la CID, en el que continúa abordando nuestra situación. Y en ese mismo sentido también agradeceríamos que priorizara las peticiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua que están actualmente en trámite ante la CID, mantener puesta la atención en la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes cuya existencia en la que se encuentra seriamente amenazada como nunca antes por la fiebre del oro que actualmente existe en Nicaragua. Y finalmente, vigilar muy de cerca y apoyar la precaria situación de austeras lideresas, guardabosques y defensores de las tierras y del ambiente, perseguidos, exiliados e impedidos arbitrariamente de regresar al país, todo parte del exilio indígena y afrodescendiente que se encuentra en situación de vulnerabilidad en otros países, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos. Muchas gracias. Estimados miembros de la CID, estimado público presente, soy Becky Macri Urbina, indígena rama, nicaragüense y abogada de profesión. Quiero en nombre de los pueblos indígenas, afrodescendientes y el mío expresar nuestro agradecimiento. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de video y gracias a Becky McCray. Desde aquí le mandamos un saludo y un agradecimiento por su mensaje. Quiero darte la palabra a Maru, presidente de la Fundación del Río, por 7 minutos. Muy bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este informe que nuevamente relata la situación urgente de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. También agradecer a todo el sistema interamericano por su compromiso histórico que ha tenido en darle seguimiento a casos emblemáticos que han generado jurisprudencia a nivel interamericano, que me parece sumamente importante y que relata, ¿no?, toda esta historia de violaciones que ha habido con respecto a estos territorios y a estas comunidades. En segundo lugar, yo creo que es importante analizar estos hallazgos, sobre todo por el fenómeno y el patrón que ha descrito este informe, sobre todo por la amenaza existencial a estos grupos indígenas y afrodescendientes, pero también por esa causa estructural que el Estado y el régimen de Nicaragua ha contribuido a profundizar, sobre todo con la presencia y la invasión a esos territorios indígenas y sobre todo también con un modelo neoextractivista que permite el saqueo y despojo de los bienes naturales que son parte fundamental del territorio de estas comunidades indígenas y afrodescendientes. Yo creo que lo hemos visto en los últimos años, como por ejemplo las actividades mineras tanto de capital canadiense como de capital ahora asiático, están entrando rápidamente, instalándose en esos territorios y lo que está generando es un proceso de mayor riesgo y mayor desplazamiento a esas comunidades, lo que también se describe en el informe. Esa política de colonización y de neoextractivismo está siendo impulsada por el régimen de Ortega Murillo con un claro propósito, y es desarrollar y quitarle los bienes naturales que tienen esos territorios. Saben que hay oro, saben que hay diversos metales preciosos que sirven para mantener al régimen en el poder y tener estos recursos necesarios para poder comercializarlo. Yo creo que eso es sumamente fundamental de dar seguimiento, sobre todo a raíz, hasta el día de hoy, nuestra organización ha documentado más de 56 concesiones mineras chinas, de 12 empresas chinas y más de 845,000 hectáreas que son parte de las concesiones que está otorgando, y la mayoría de estas concesiones dentro de territorios indígenas y afrodescendientes. Yo creo que ese patrón de violencia y de aquiescencia estatal que describe el informe es fundamental para entender lo que está detrás y cómo el régimen de Ortega Murillo ha continuado y ha agravado la situación a partir de 2018 con graves violaciones de derechos humanos,
con asesinatos, con desplazamientos de varias comunidades. Yo creo que eso es fundamental para entender la situación estructural que sucede en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Nosotros, como organizaciones de sociedad civil que acompañamos las luchas de estos pueblos y estas comunidades, creemos importante no solo reconocer esas graves violaciones de derechos humanos, sino la disparidad que tiene la población indígena y afrodescendiente con respecto a la población mestiza y otras etnias en el país. Muchas de las brechas sociales son mayores en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y eso lo hemos visto históricamente como un proceso de marginalización y discriminación promovida desde el Estado central. Y yo creo que eso también es sumamente importante, sobre todo a raíz de este informe. Por último, quisiera reconocer también el trabajo de los defensores del territorio, de los defensores y de los guardabosques. En Nicaragua existen más de 11 personas presas políticas, indígenas y afrodescendientes. 8 de ellos son guardabosques comunitarios de la etnia mayangna, que por su trabajo en la defensa, en el monitoreo de sus territorios, hoy por hoy están presos, 4 de ellos condenados a cadena perpetua. Y eso significa, y por eso relevo esta situación, porque es de mucha preocupación por la situación de salud, pero también las violaciones a los derechos que se han cometido, sobre todo también con otras personas indígenas de la etnia misquita, que son presos políticos también en el país, y que el informe también señala estas violaciones. Y por último, nuevamente reiterar el compromiso de la sociedad civil nicaragüense, de nuestras organizaciones, de continuar acompañando el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de poder también describir lo que está sucediendo con el desplazamiento forzado que tienen estas comunidades hacia Costa Rica y cómo de alguna manera la situación de difícil o de dificultades que enfrenta en Costa Rica también aumenta su nivel de vulnerabilidad de estas comunidades que están siendo desplazadas por ese contexto de violencia descrito en el informe. Y reiteramos nuestro compromiso con las comunidades indígenas y afrodescendientes, con los liderazgos que están en el exilio, con los liderazgos que siguen resistiendo en Nicaragua, de acompañarles y seguir documentando la situación de violencia estructural a la que se enfrenta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amaru, que creo que la presentación de Anexa y la tuya tienen un componente común: la criminalización, la impunidad, el proceso de desmantelamiento cultural, hacer visibles las afectaciones a personas indígenas cuando se aplica el sistema penal de manera indiscriminada e injustificada. Gracias además por el estricto respeto al tiempo, te lo agradezco mucho. At last but not least, quiero darle la palabra a Carlos Quesada, director ejecutivo de Race and Equality. He's a big ally, not only for the Inter-American Commission, but also for the agenda on Nicaragua, on Venezuela, on Cuba. He has been a champion working on these topics, and he has been also a great and big ally as a personal one-to-one communicator with former commissioners and with current commissioners. So thank you very much, Carlos, for being here, and I'll give you the floor for 7 minutes. Thank you very much, Tania. Muchísimas gracias. Agradezco a la Comisión Interamericana por la invitación a comentar el informe Nicaragua, violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe. Como la mayoría de ustedes saben, desde Raza e Igualdad venimos monitoreando la crisis que vive Nicaragua desde el 2018 en todos los frentes. Y nos parece importantísimo este informe porque lo que no se ve no existe. Entonces, tener un informe que hable sobre la situación particular de la población indígena y afrodescendiente en el marco de este contexto que estamos viviendo de esta crisis me parece, bueno, súper importante. Entonces, muchísimas gracias por eso. Porque además confirma que las represalias contra quienes denuncian violaciones de derechos humanos
en Nicaragua, pero no solamente, o sobre Nicaragua, pero también en la costa caribe. La atención de la Comisión Interamericana sobre la costa caribe no es nueva, y eso me encantó del informe. Desde su visita en loco en 1982 y su informe sobre el pueblo misquito en 1983, ya advertía desplazamientos, detenciones arbitrarias y ataques que atentaban contra la supervivencia cultural de estos pueblos. Las raíces de la violencia actual están ligadas al proceso de concentración de poder y debilitamiento institucional que Nicaragua vive desde inicios de desde el año 2000, lo cual ha socavado el régimen autonómico, profundizando el despojo territorial y ha impuesto estructuras paralelas de gobierno. El informe identifica con claridad los factores que han identificado la violencia en los últimos años: la falta de reconocimiento efectivo y saneamiento territorial, la explotación indiscriminada de recursos naturales, las concesiones irregulares, incluidas las más de las 50 concesiones las que planteaba en Amaru, mineras otorgadas a empresas asiáticas, la invasión de colonos y la represión estatal generalizada. Todo ello se enmarca en un patrón de colonización interna impulsado desde el Estado con el fin de despojar a los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios ancestrales, poniendo en riesgo su supervivencia física, pero muy importante para estos pueblos, su supervivencia cultural. Valoramos profundamente la perspectiva de interseccionalidad, interculturalidad y género del informe, que reconoce que la violencia actual está atravesada por múltiples formas de discriminación históricas. La Comisión también reafirma el derecho colectivo a la libre determinación y recuerda que la relación con la tierra es condición esencial para la reproducción cultural y la vida misma de estos pueblos. Sin embargo, Nicaragua ha incumplido sus obligaciones internacionales, no ha garantizado la propiedad colectiva, no ha protegido frente a conflictos con terceros y ha paralizado desde el 2014 la etapa de lo que se llama saneamiento de tierras, incentivando invasiones y ataques. En audiencias previas, varias organizaciones denunciamos cómo el Estado ha permitido y en ocasiones facilitado la ocupación violenta de territorios por parte de ganaderos, colonos y actores vinculados al crimen organizado. El informe documenta que esas dinámicas están sostenidas por prácticas generalizadas de corrupción, incluyendo la venta ilegal de tierras, permisos de tala fraudulentos, falsificación de títulos y participación activa de funcionarios leales al partido gobernante y a familias vinculadas al Frente Sandinista. La represión también ha llegado a los liderazgos indígenas. La Comisión señala un patrón de detenciones arbitrarias utilizado para silenciar a quienes denuncian invasiones y explotación ilegal de los recursos. Hoy, como ya se mencionó, al menos 11 líderes indígenas se encuentran detenidos arbitrariamente, algunos con medidas de protección del sistema interamericano, ya sea medidas cautelares o medidas provisionales. 2 líderes permanecen desaparecidos y una lideresa continúa privada de libertad a pesar de que su detención fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. La violencia ha dejado un número de víctimas aún difícil de precisar por la falta de información oficial y por el cierre del espacio cívico que se vive en Nicaragua en este momento. Entre el 2013 y 2024, organizaciones hemos documentado al menos 79 personas indígenas asesinadas en ataques de colonos. Entre el 2020 y 2024 se registraron 3 masacres perpetradas por grupos armados de hasta 200 personas, en varios casos con participación de grupos de exmilitares del crimen organizado e inclusive con la participación de las fuerzas estatales. En el marco de la crisis de derechos humanos, la Comisión ha documentado un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y la criminalización contra personas identificadas como opositoras al régimen. Dicho patrón, desgraciadamente, también se ha extendido a la costa caribe, donde ha sido utilizado para reprimir a quienes denuncian las invasiones de colonos y la explotación ilegal de los recursos naturales. Como decía antes, a la fecha 11 líderes indígenas y defensores de la tierra siguen detenidos de manera arbitraria y bajo condiciones aún más graves que el resto de las personas identificadas como presas políticas. De ellos, 4 cuentan con medidas de protección
Asimismo, del sistema interamericano. Asimismo, 2 líderes indígenas históricos permanecen en situación de desaparición forzada, como decía anteriormente. El informe también refleja la violencia específica que enfrentan las mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual utilizada para intimidar, limitar su rol comunitario y afectar la autonomía colectiva de sus pueblos. Todo esto ocurre en un contexto de impunidad total. A pesar de las medidas cautelares otorgadas, medidas provisionales, el Estado no ha adoptado acciones efectivas para investigar, sancionar o detener a los responsables de estas agresiones. La conclusión del informe es contundente. La existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua está en riesgo. Ante esta realidad, desde el Instituto Raza e Igualdad, consideramos que es urgente exigir la liberación inmediata de los liderazgos indígenas detenidos arbitrariamente, garantizar la investigación, identificación y sanción de los responsables estatales e individuales de las violaciones documentadas. Que organismos internacionales condicionen, en este caso organismos de cooperación internacional, condicionen su cooperación financiera al respeto de las obligaciones internacionales de derechos humanos, como ha recomendado la Comisión Interamericana. Mantener y fortalecer la documentación, el litigio estratégico y la asistencia internacional para asegurar que las voces de los pueblos indígenas y afrodescendientes sean escuchadas y protegidas. Y finalmente, la comunidad internacional y el Estado de Nicaragua deben implementar plenamente las importantes recomendaciones de este informe. Por nuestra parte, para los que nos conocen, continuaremos acompañando a las comunidades, defendiendo sus derechos y denunciando la represión que hoy amenaza su territorio, su cultura y su vida. Muchas gracias. Thank you, Carlos. I really enjoyed the last part of recommendations, and that is a real agenda for advocacy. And before leaving the room, I want to offer Commissioner Dimiz the floor to you, so you can also share with us the recommendations that the report gives to the community, to the human rights community, in order to advocate, in order to protect, and those also recommendations that has to do with the obligations of member states. I'll give you the floor, thanking you for these last words. Yes, thank you. And thank you for the panelists who shared with us. The Inter-American Commission urges the Nicaraguan state to restore the rule of law and democratic institutions, ensuring judicial independence and effective accountability. The Commission also calls on the state to restore the autonomous regime and eliminate the parallel governments imposed over traditional. The report further recommends that the state completes the processes of demarcation, titling, and sanitation of communal territories, ensuring the effective participation of communities at every stage. The Inter-American Commission urges the state to investigate, prosecute, and punish promptly and independently those responsible for killings, attacks, and forced displacement, as well as those who promote or finance the illegal occupation of lands. Likewise, the state must suspend mining, forestry, and cattle ranching concessions granted without free, prior, and informed consultation, and refute those that violate territorial rights. The Commission further recommends that the state should immediately release all indigenous, Afro-descendant, journalistic, and human rights defenders arbitrarily detained in the context of state repression. Finally, the Inter-American Commission on Human Rights calls on the international community to maintain attention on Nicaragua and to accompany efforts for truth, justice, and reparation. These recommendations reflect the Commission's conviction that protecting the indigenous and Afro-descendant peoples of the Caribbean coast is inseparable from restoring democracy and the rule of law in Nicaragua. It's not merely an ethnic or regional agenda.
It is guaranteeing the rights of all people to exist, to decide, and to live in dignity. Thank you. Thank you, Commissioner Demise. We are short on time, but I think I would like to offer the microphone to the audience in case they have comments or questions for our panelists. Yes. Good morning. My name is Jeffrey Montalban from Tasmapone. I want to ask the Commission, what's the difference between a Miskito descendant and Nicaraguan citizen? What is the difference between a Mosquito descendant and Nicaraguan Citizen. Alexa, do you want? Okay. We're going to pick a couple of questions. Another question, and then we make a final wrap up. Yes. Yes. Oh, I'm sorry. I thought. Yes, 2, 3, and we finish. Okay. Yes. Yeah, for Ms. Demes, the last the recommendations that you made, who would be responsible for enforcing these recommendations? My name is Ariel Hamilton from Mosquitia. Yes, hi, and I apologize if Carlos addressed this, but where does the United Nations stand on the issue of violence against indigenous and African descendants in the coastal Caribbean? Thank you. Okay, so I'll offer the floor to Alexa. Commissioner Macaulay, former Commissioner Macaulay. Just to inform myself and all of us, does Nicaragua now answer to the Commission? Does it respond now? No. This is it. It's like talking to a blank wall. Please. So I'll offer the floor to Alexa, then to Carlos, and we finish with you, Commissioner Demise. Thank you so much for the question. And the difference between being a Nicaraguan and being an indigenous person or Afro-descendant person, either Miskito, Mayangna, Ulwa, or Garifuna or Creole, is the citizen is something. Remember that Nicaragua come after us. The Atlantic Coast people was there before the establishment of Nicaragua as a state. So we from the Atlantic Coast, we, the indigenous people, Afro-descendant people, we feel our identity is our being part of the people more than a nationality. So I don't know if that makes sense. And what we've been doing from the UN has different mechanisms to address indigenous people rights. The expert mechanism on the right of indigenous people, which I am part, is a subsidiary body of the Human Rights Council, which mandate is to provide technical advisor to indigenous people, states, and others in order to comply with the Declaration on Indigenous People Rights of the UN say. But also we have the mechanism that follow situation of human rights, indigenous people rights, like the special rapporteur on indigenous people. But also now we have a special mechanism, which is the mechanism of the group of experts on the situation of human rights in Nicaragua that been following. And so I believe that there is a lot of work and cooperation with the inter-American system in indigenous people rights and also in Afro-descendant rights is a referent. We always come here before developing in the UN level. So I hope that answers the question. Thank you. Thank you. Carlos? Yes, just to comment on Lynn's question. Also, there are specific mechanisms like the annex I was mentioning, but also we have CERD, the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, that even if Nicaragua, like
is going to be reviewed like every 4 years or something, so civil society organizations can actually submit like shadow reports over there, you know. And there's also the UN Forum of People of African descent, but also the UN Permanent Forum of Indigenous Rights, you know, and those are platforms and mechanisms where organizations working to protect and defend indigenous or Afro-descendant rights in Nicaragua can use. And because of the intersectionality issue, I would say that, you know, organizations working on indigenous and Afro-descendants rights can literally work on other mechanisms, including CEDAW and the Conventions Against Torture and others, because of the the persons with disappearances, because of the whole intersectionality issue. And as Nexa said, there is a great coordination between the Inter-American system and the UN system, specifically on Nicaragua, because both systems are very concerned about what is happening in Nicaragua, but also what is happening on indigenous and Afro-descendants. Well, thank you so much. Con esto llegamos al final de nuestra conversación. Muchísimas gracias al panel, gracias a ustedes, a todas ustedes por estar aquí y gracias a la comisionada. Oh, I'm sorry. Good, thank you. Just in terms of closing, the importance of this report is that it's documented what is taking place, and it doesn't stop there. There is follow-up within the mechanism of the Inter-American system. There is a follow-up mechanism on recommendations that looks at what is happening. And of course, in terms of the recommendations, but there's also the system that keeps on monitoring what is taking place in Nicaragua. Thank you, Commissioner. Thank you for the last words, and thank you for being here. Yes, mine, yours, mine, thank you. It's yours. You're from here.